Responsabilidad compartida de Infonavit beneficiará a 194,000 afiliados. Un programa lanzado hace como 2 semanas ya y junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende resolver un problema estructural para los trabajadores que no ven incrementos en salarios y en cambio sí observan cómo el saldo de sus créditos se actualiza y se ha ido por las nubes. Carlos Martínez, director nacional del Infonavit, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, y buenos días a todo el auditorio. Gusto saludarte. Carlos, bienvenido acá a Sonora. A ver, platícanos este programa que pues de alguna manera está teniendo mucho impacto también a nivel nacional porque la gente ve que sus deudas en Infonavit se disparan, se disparan y se disparan y pues los salarios bajan, nos estancan y se estancan. ¿Cómo el sonorense puede acceder a esto? Y si tienes datos, sería interesante de las carteras vencidas, de cuánta gente está así. Carlos. ¿De qué se trata? Claro que sí, el programa de responsabilidad compartida lo hicimos precisamente para aquellos trabajadores que son cumplidos, que están al corriente de sus pagos y que sin embargo, después de 15 años de pagar su crédito, su saldo se ha incrementado en lugar de disminuir. Entonces estamos beneficiando específicamente a trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos, cuya deuda es 150% mayor a lo que contrataron originalmente, que están al corriente de sus pagos, que tienen 15 años o más con su crédito y sobre todo que han visto incrementar su saldo. Entonces estamos enfocándonos a esos trabajadores. En esta primera etapa del programa estamos beneficiando a 194,000 trabajadores. Cerca de 9,197 trabajadores estimamos beneficiar en Sonora. Y bueno, ¿Cuánto? 9,197 estamos estimando en Sonora y estamos trabajando para alcanzar a la mayoría. ¿Qué beneficios tienen en este programa? En primera, un descuento a su saldo, es un descuento que en promedio ronda el 55%, y tienen sobre todo un esquema de pagos y tasa fija a lo largo de lo que les quede de vida del crédito. Entonces, por ejemplo, si un trabajador paga 2,000 pesos al mes de su crédito, esta mensualidad ya no va a subir. Entonces, si les quedan 10 años por pagar de crédito, en esos 10 años ya no va a subir nunca. Se va a quedar congelada en esos mismos 2,000 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dispararon? ¿Por qué se ralentizó eso? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es lo que tú mismo decías, Luis Alberto, tiene que ver con una parte estructural del mercado laboral. Muchas veces los trabajadores tienen un salario X, digamos que tienen 7,000 pesos al mes de salario, 8,000 pesos al mes de salario, y el salario no sube, entonces nominalmente se queda igual, y el Infonavit descuenta el 27% del salario para pagar el crédito. Sin embargo, el saldo total del crédito incrementa cada año a una tasa, o estaban indexados al salario mínimo desde 2016, indexados a la unidad de medida de actualización. ¿Y esto qué significa? Que los saldos se van creciendo cada año conforme crece la unidad de medida de actualización, más los intereses, más la inflación. Entonces, básicamente, el saldo del crédito iba creciendo a una tasa del 10%, mientras que el salario no crecía nada. Entonces, con lo que te descontaban sobre tu salario, no alcanzabas a pagar todos esos incrementos. Y entonces, a lo largo de los años, lo que pasaba es que se desfasaba tu saldo contra lo que pagabas. Eso no le pasó a todos los trabajadores. Muchos trabajadores, por ejemplo, empezaron su carrera salarial ganando 2 salarios, y cuando ganaban esos 2 salarios sacaron su crédito de Infonavit, compraron su casa y fueron creciendo en su empresa. Después tenían un salario de 4 salarios, 5 salarios, 6 salarios, y eso les permitió amortizar sus créditos de manera mucho más rápida. Pero esos trabajadores a los que estamos beneficiando son aquellos que, a pesar de ser cumplidos, han tenido esto. Por eso, ahorita que preguntaba sobre la situación de cartera y demás, estos trabajadores en realidad no están en cartera vencida, no son morosos, son trabajadores cumplidos de nuestra cartera hipotecaria, pero que enfrentan este tema de saldos crecientes. Sí, pero que pagaban y parecía que no estaban pagando, ¿no? Por lo que veo, es decir, incrementaba la deuda, por ejemplo.
Sí, exacto, porque el saldo crecía más rápido que el salario. Ujú. ¿En cuánto se disparaba, por ejemplo? ¿En cuánto se dispara un caso, un ejemplo de una familia? No sé si debía 200,000, se disparaban en 100,000, ¿no lograban bajar nada, por ejemplo? ¿No hay ejemplos, por ejemplo, Carlos? Sí, o sea, por ejemplo, en un caso efectivamente en Sonora, tenemos un caso donde el saldo creció 16 veces, es decir, eh, pidieron 200,000 pesos y hoy debe este trabajador 1,742,000 pesos. Por ejemplo, a ese le vamos a hacer un descuento equivalente a 1,500,000 pesos. Entonces, digamos, son casos extremos, por supuesto, pero que te dan la magnitud de que la gente pagaba y a pesar de ser cumplidos, no podían amortizar su crédito. ¿Cuántos más casos hay así, por ejemplo? Bueno, son 9,197 en Sonora, me dices. ¿Todos son parecidos o varían? No, el promedio, por ejemplo, son saldos que rondan los 400,000 pesos, que sacaron originalmente 150,000, 200,000 pesos, y se les va a hacer un descuento de 222,000 pesos en promedio. Entonces, son casos menos extremos, pero sí tenemos identificados este tipo de casos que son muy ilustrativos de cómo crecía demasiado el saldo a pesar de que el trabajador pagaba. Bien, en promedio las deudas son 400,000 pesos, entonces los que aumentaron. Sí, los saldos actuales Sí, en Sonora, el a promedio ver. son de 420,000 pesos, es el saldo promedio, y a esos trabajadores, son trabajadores que sacaron créditos de 100,000 o 200,000 pesos, y por lo tanto van a tener un descuento a su saldo de la mitad. Los que cumplan, por supuesto, con los requisitos que te decía, que tengan más de 40 años, ganen menos de 4 salarios mínimos, tengan 15 años con su crédito y lo lleven pagando puntualmente. ¿Esas son las 4 características? Sí, esos son, digamos, si cumples con eso, ustedes se pueden meter, todos los trabajadores se pueden meter a la página de internet de Infonavit, www.infonavit.org.mx. Ahí van a encontrar un vínculo, ingresan a ese vínculo y ponen su número de seguridad social o su número de crédito, y el sistema automáticamente les indicará si son o no son beneficiarios del programa. Modo social o crédito. Oh, muy bien. Automáticamente ahí te dice con esos eres o no y te hace una corrida, por ejemplo. ¿Te hace la corrida también? Eso va a ser a partir o sea, ahorita nada más lo que queremos es que los trabajadores sepan si sí o si no. A partir del 1 de marzo, efectivamente los vamos a contactar, les vamos a hacer llegar algún medio de contacto para que se acerquen con nosotros, y ahí les vamos a mostrar cómo se ve su crédito en particular, cómo se ven sus corridas, y simplemente tienen que aceptar los beneficios. A partir del 1 de marzo, entonces, Sí, pero es muy importante que desde ahorita se empiecen a acercar, porque muchos trabajadores no tienen sus datos actualizados y esto genera problemas en el futuro. Por ejemplo, uno de los temas más recurrentes que tenemos en el Infonavit, de los trámites que se realizan a nivel nacional, el número uno, 60% de las personas acuden a actualizar, por ejemplo, sus datos de RFC o sus datos de CURP. Entonces, muchas veces los datos no están bien y eso impide muchas veces hacer los trámites ante el Infonavit. Entonces es bien importante que siempre tengan actualizados sus datos. En esta etapa, entre el día que lo anunciamos con el presidente de la República, que fue 6 de febrero, y el 1 de marzo, estamos invitando a todo el mundo a que contacte, sepa si son beneficiarios o no, y actualicen sus datos personales. a través de la página, Sí, ¿sí? O que pueden ir a oficinas, porque aquí todavía pues no tenemos delegado, por ejemplo. Por cierto, ¿no sabes cuándo lo van a nombrar? Ya tenemos más o menos a quién, pero ¿no sabes cuándo llega? es que, a ver, estamos haciendo una reestructura entera Claro, sobre las funciones de las delegaciones, incluso ya no va a haber esta figura como tal de delegado. tienes razón, Lo que es estamos haciendo representante, es es director. lo que estamos haciendo es reestructurar. Como venían operando las delegaciones en la administración pasada y en administraciones anteriores, el delegado como tal no tenía funciones sustantivas dentro de la institución, tenía una función meramente política, y lo que estamos haciendo es cambiar la orientación de las oficinas. Las oficinas tienen que estar orientadas a la atención al trabajador. Tenemos nuestra métrica de éxito, va a ser que los trabajadores se sientan satisfechos de ir a cada oficina de Infonavit. Estamos rediseñando el esquema de atención
y de estructura de las propias oficinas estatales en todo el país, precisamente para que tengan esta orientación de satisfacción al trabajador, que le den todo el menú de opciones de lo que tienen en Infonavit, ya sea los que vayan a tramitar por primera vez un crédito, los que quieran reestructurar un crédito, los que quieran ver sus formas de pago, entender la parte de la cobranza, o sea, todo va a ser basado en la atención al usuario. Bien. ¿Este programa va a tener vigencia todo el año? Este de rescate, por ejemplo, Carlos. Todo el año, es esta primera etapa, 194,000 trabajadores. Nosotros esperamos que nos contacten lo más pronto posible para ir haciendo los beneficios lo más rápido posible, pero efectivamente va a estar abierta la etapa todo este año, y el siguiente año saldría una segunda etapa, y así cada año vamos a ir abriendo una etapa distinta del programa. ¿Hasta cuántos pudiera alcanzar? Hasta 745,000 es lo que estimamos a lo largo del sexenio. Bien. ¿Cuántos créditos vigentes hay ahorita a nivel total nacional? En Infonavit hay 5.5 millones de créditos vigentes. Es decir, que la gente los está pagando. Es decir, sí están al corriente. Tenemos, la verdad, muy buena. Los trabajadores mexicanos, yo te diría que son muy buenos pagadores, solo 5% están en cartera vencida, el resto paga puntualmente cada mes. Uh-huh. ¿Cuánto es la cartera vencida a nivel nacional, por ejemplo? Y a nivel local 5.5%. Ah, 5.5%. Sí. Pues es mínima, ¿no? Sí, digo, hay que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, la banca comercial tradicional trae una cartera vencida de alrededor del 3%, nosotros en 5.5%, pero hay que entender que, contrario, la banca tradicional atiende a puros segmentos que ganan más de 7 salarios mínimos, la mayoría incluso por arriba de 10. Nosotros, por el contrario, atendemos como institución a los trabajadores que menos ganan. Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues tenemos un estándar muy bueno. Sí, sin duda. ¿A cuánto asciende en Sonora? ¿Tendrán los datos? Bueno, en Sonora tenemos datos de la cartera hipotecaria. Por ejemplo, el año pasado se colocaron 1,500 créditos, ¿no? Tienes una cartera vencida que está por lo nacional en 5.3%, incluso un poquito abajo en lo nacional. Uh-huh. Bien. ¿Qué hay de las personas que deben y les subieron los pagos? Por ejemplo, me están llegando por acá comentarios de 1,200 a 4,500, pero ya no trabajan. Se atrasaron en algún, por ejemplo, momento, pero se volvieron a poner al corriente, pero no cumplen con estos requisitos pues del programa. Bueno, ellos, por supuesto, siempre tienen opciones dentro del instituto. El área de cartera siempre está abierta a recibir cualquier propuesta de los trabajadores. Mientras haya voluntad de pago por parte del trabajador, nosotros estamos obligados a ofrecerles soluciones. Esos, efectivamente, quienes tengan retrasos de esta naturaleza no entran en esta etapa del programa. Estamos beneficiando a trabajadores cumplidos. Por eso se llama responsabilidad compartida, porque mientras la gente pague, nosotros ayudamos. Bien, las personas están también preguntando que ganan entre 5,000 pesos y les descuentan 1,800, que no entran en el programa, pero es mucho descuento. Por ejemplo, pues es que es... Bueno, en sus contratos de crédito, y por eso es muy importante que se asesoren y que revisen muy bien los contratos antes de adquirir un crédito. Se les descuenta el 27% de su salario. Eso es, digamos, por abajo de la banca comercial. La banca comercial te pide un pago mensual del 35% del salario, en Infonavit es del 27% del salario, pero de todos modos, sobre todo, insisto, si los trabajadores no tienen una carrera salarial ascendente, puede resultar costoso, y bueno, eso es lo que pasa. Por eso es muy importante que se asesoren, y sobre todo que no busquen coyotes, que no busquen intermediarios. La idea es que el Infonavit todos los trámites son gratuitos. Tenemos la obligación de atenderlos. Los trabajadores son dueños del Infonavit, ellos aportan cada mes para que el Infonavit funcione, y esa va a ser la lógica de atención en esta nueva administración.
Otros dos temas, Carlos, aprovechándote porque, vaya, son temas muy importantes. Bueno, el primero, entre casas abandonadas, pero primero el megafraude. ¿Recuerdas que salió el megafraude de derechohabientes que operaba en Chihuahua, Nayarit, Sonora, por ejemplo, sobre cómo el modus operandi de- despojaban de sus casas por actos de corrupción entre autoridades del Infonavit y jueces del Poder Judicial? ¿Qué me puedes decir de eso, por ejemplo? Bueno, sé que, digamos, la calificación o no de fraude le corresponde a una autoridad judicial. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de, por ejemplo, lo que según Nayarit o lo que según Coahuila, como institución nosotros estuvimos cooperando con la información con las autoridades jurisdiccionales, con la Fiscalía General de la República, y yo también desde que entré a la institución el 14 de diciembre ordené una investigación interna para ver responsabilidades de cualquier servidor público que está involucrado. Lo importante es entender y poner la responsabilidad en el lado correcto. Por ejemplo, en los casos de Nayarit y de Coahuila, la propia legislación del Estado permite que sucedan juicios masivos donde se lleven a cabo de otras jurisdicciones. Y por eso pasaba que casos que estaban en Chihuahua, domiciliados en Chihuahua, se llevaban en un juzgado en Nayarit. En ese juzgado se notificaba al trabajador, en lugar de hacer una notificación personal sobre el juicio, se hacía a través de edictos y de listas afuera del juzgado, y esto impedía que el trabajador supiera que su casa estaba en un proceso judicial, y muchas veces no se enteraba de esta situación, sino hasta que el juez declaraba rebeldía del trabajador y adjudicaba la vivienda al Infonavit. Entonces es un caso que tiene que ver con un esquema legal que lo permitieron los gobernadores, que lo permitieron los congresos estatales al aprobar este tipo de leyes. Hay estados donde no se permite llevar a cabo los juicios masivos. Entonces, sí hay que poner la responsabilidad del lado correcto. Desde una perspectiva meramente jurídica, este tipo de casos no son ilegales, aunque lo parezcan, pues se permite dentro de la legislación. Claro, y en el caso de Sonora, tienes ubicado, porque según el fraude, según la silla rota, decía que la investigación mostraban, por ejemplo, falsificaban constancia de los magistrados y se omitían notificaciones y emplazamientos de los demandados y despojaban casas. ¿Tienes el caso, por ejemplo, de, de cuántos, por ejemplo, casas están despojadas así de manera irregular en Sonora, por ejemplo? No tengo el dato específicamente de Sonora. Lo que sí tenemos es el dato de donde hay casos abiertos por la Fiscalía General de la República, que son en Nayarit y en Coahuila. Por ejemplo, en Nayarit se llevaron a cabo 32,000 créditos en estos juicios masivos que corresponden a toda la República. En el caso de Coahuila, 130,000 casas de toda la República se llevaron a cabo juzgados en el estado de Coahuila. Y pasaba lo que te decía, se notificaba al trabajador a través de edictos. Ujú. Muy bien, pero se está comprobado entonces, bueno, se tendría que investigar, ¿no? Aclarar más si en realidad estamos frente a un fraude o no. Exacto, digo, y ahí lo importante es que los poderes judiciales estatales, por ejemplo, en el caso de Coahuila, el propio Consejo de la Judicatura local inició una investigación sobre la actuación de los jueces. En el caso de Nayarit, incluso entró el Consejo de la Judicatura Federal. Ese tipo de actuación la tiene que juzgar precisamente el Poder Judicial. En el caso de lo que pasaba, lo que también se tiene que revisar es el marco legislativo en materia civil donde se permite este tipo de cosas. En nuestro caso, como nueva administración, como te decía, ordenamos una investigación interna sobre responsabilidades y además estamos haciendo un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque lo que queremos es mejorar nuestro proceso de cobranza, revisar este tipo de procesos que se hacían en el pasado para revisar también posibles violaciones a derechos humanos. Muy bien, a ver, y me dicen, por ejemplo, Darío Moreno, bueno, personalmente me metí a la página web y me dicen que no soy apto y el detalle que es que sí cumplo con los requisitos y me interesa pagar. ¿Por qué pasa eso? Me dice, por ejemplo. Bueno, seguramente no cumple con alguno de los requisitos específicos que hemos puesto en el programa. Ahí quedan en la misma página, pueden ver cuáles son esos que ya te los decía: ganar menos de 4 salarios mínimos, tener un crédito vigente de 15 años o más, estar al corriente de los pagos y tener una deuda de 150% mayor
Muchas veces el cálculo de lo mayor o menor es lo que puede resultar que no son aptos para esta primera etapa del programa. Lo que yo diría a cualquier radio escucha es que vamos a abrir más etapas del programa y que seguramente en alguna de ellas podrán entrar. Lo importante es que sean cumplidos con sus pagos. Mario Coronado, ¿qué va a pasar con las escrituras? Yo terminé de pagar mi casa hace 3 años y se suponía que ya estaba incluida las escrituras y hoy Infonavit quiere cobrarla. Dice. Bueno, eso me parece atípico. Efectivamente, las personas que ya terminaron de pagar sus escrituras, pues tienen ya nada más que hacer el trámite con su notario, no, sobre todo los más recientes. Tenemos casos, por ejemplo, de las escrituras que son anteriores a 2003. Ahí se tiene que hacer un proceso en los centros de servicio, la delegación, porque son posteriores, lo pueden hacer directo con su notario, pero efectivamente ya está incluido el arancel, se paga durante la vida del crédito. Entonces, es importante revisar qué pasó, si nos dan los datos a nuestra área de comunicación, lo revisamos. Y por último, ya de muchos comentarios sobre la audiencia, ¿no? Y sí me siguen llegando que sí, ¿qué va a pasar con personas que les descuentan? Pues creen que les descuentan mucho, pues que si no habrá un programa de descuento sexenal de eso, o revisión caso por caso. ¿Qué tendría que hacerse ahí? No, ahí insisto, los trabajadores, y es bien importante asumir la responsabilidad del otro lado. Cuando sacan el crédito, ahí viene estipulado el porcentaje de tu salario que se te descuenta. Entonces, digamos que en caso de que haya un problema de pago, se puede revisar caso por caso, pero lo importante es que antes de sacar el crédito sí revisen las condiciones en que se la están dando, revisen el tema del porcentaje que se les va a descontar a lo largo de la vida del crédito. Nosotros estaremos, por supuesto, generando programas de financiamiento para distintas personas, para distintos trabajadores. Estaremos con este programa de responsabilidad compartida durante todo el sexenio, etcétera, pero lo importante, y eso es un mensaje yo creo que para todos los trabajadores que aún no han sacado su crédito, que cuando lo vayan a sacar sí revisen muy bien, pregunten sobre las condiciones, sobre el porcentaje de descuento, para que no haya sorpresas en el futuro. Muy bien. Por último, las casas abandonadas, estimado, ¿qué va a pasar con las casas abandonadas? Bueno, vamos a presentar un programa, el Programa Nacional de Vivienda Recuperada, con un enfoque de recuperación del entorno urbano. En abril es un programa nacional donde vamos a ver qué posibilidades hay de reutilización de las casas abandonadas. Hay, por ejemplo, el año pasado se detectaron 58,000 casas abandonadas. Tenemos 250,000 casas abandonadas en algún tipo de proceso judicial, 214,000 casas abandonadas ya adjudicadas a favor del Infonavit. Entonces, digamos, es un universo importante. Se tiene que revisar qué se hace con ellas. En algunos casos están construidas en lugares donde no hay servicios. La verdad, lo mejor sería prácticamente demolerlas. En otros casos, donde se pueda recuperar todo un conjunto de viviendas y mejorar el entorno urbano, haya servicios y demás, pues podrán ponerse otra vez en el mercado o entrar dentro de programas que estamos trabajando en conjunto con otras instituciones del gobierno federal. Digamos, pero lo importante es que en abril vamos a presentar este programa nacional. Muy bien. ¿Cuántas hay en Sonora abandonadas, por ejemplo? ¿Tendrás? Mira, en Sonora abandonadas tenemos bastantes viviendas abandonadas. Mira, de las que se detectaron el año pasado, en Sonora hay 2,000, ¿no? De las 58,000 que vimos el año pasado, hay 2,000 en Sonora. 2,000 y se me hacen poquitas, de volada. Bueno, pero oficialmente el Infonavit a nivel nacional, Carlos Martínez, como director, tú reconocen 2,000 abandonadas en todo el estado. De las que se detectaron el año pasado. El año pasado, por eso, 2018. Lo demás está en procesos judiciales y demás, ¿no? El año pasado se detectaron esos 2,000. 2,000, pero a nivel nacional son 58,000, ¿no? Más la parte de las empresas. De las detectadas solo el año pasado. Más los procesos judiciales. Pues interesante, maestro Carlos Martínez Velázquez, director nacional de Infonavit. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? De los temas, hay muchos temas, pero esperemos. No, sí, me preguntaste mucho. Por eso te digo,
Oye, es que te tenía que, te correteamos mucho y entiendo, eres un hombre muy ocupado, andan muy ocupados los funcionarios y tenemos que ser pacientes los medios para gestionar, pero ojalá no sea la última vez, ojalá estemos platicando porque como hay mucha gente opinando y entre más cerca estén los funcionarios federales fuera de la Ciudad de México, yo creo que también pues es una atención importante que darán a los ciudadanos, ¿eh? Así es, y estaremos atendiendo. Creo que en marzo voy a tener una gira en Sonora, todavía no tengo fecha, pero si ando por allá, pues a ver si nos vemos. Por supuesto, te invitamos acá al estudio para que Buenísimo. vayas. Muy bien. Gracias por tu tiempo, Carlos. No, de qué, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Carlos Martínez, él es el director nacional del Infonavit. Muy interesante todo lo que viene. El caso de Sonora en Sonora son 9,000, en datos duros exactamente 9,000, ¿qué? 190 y, a ver, es que me pongo a reportear aquí como si estuviera en conferencia de prensa, ¿no? Son 9,197 sonorenses los que entrarían dentro de este programa. A nivel nacional, 194,000 de la responsabilidad compartida. Y yo creo que hay que meterse a la página, como dijo, poner su número de... ¿qué? Número de seguridad social o número de crédito y ya para que te actualice la información y junto con estos requisitos que se darían. Lo importante es que sí, a mucha gente se le disparó el caso ese de Sonora, que hubo 1,000,000, ¿qué? De 1,600,000 le van a quitar, 1,500,000 le van a descontar. Aunque dice por acá que raro ese caso que el crédito original era de 200,000 y que con solo el incremento en el salario mínimo haya subido hasta 1,600,000 el incremento del salario mínimo. Es que no, sí hay esos casos que se incrementan y se disparan así. Es por eso que es importante analizar en lo personal cada situación, ¿eh? Voy a hacer un corte y vuelvo con más información interesante. Nos extendimos con la entrevista, pero era necesario. Muchísimos comentarios, indignada la gente por lo que está sucediendo en el sistema de salud en Sonora. Ahorita les sigo leyendo deportes y más información que me está llegando por otros centros de salud en el estado.